Rogelio, con otro grupo de la iglesia, entiendo yo que de Eduardo, ¿no? De Anita. De Javier y Anita. ¿Sí? Entonces, pues, será muy de bendición para todos el poder estar allá y tener ese compañerismo, ese evento, ¿no? Para estrechar lazos, sí, y que es como una pequeña probadita de lo que pues, es la convivencia que se da en otro evento que es para el mes de agosto, ¿no? Entonces, también reiterarles la invitación y que quienes están interesados pues ya nos vayan haciendo sus reservaciones, sus preparativos para el campamento cristiano, que es si no me recuerdo, es del 16 al 19 de agosto. Y bueno, Rogelio en realidad es el que tiene todos los detalles, pero sí no quisiéramos pasar la oportunidad de estar haciendo como la mención para que lo vayan agendando ahora en la agenda nueva del año 2015, ¿no? ¿Sí? Y bueno, si les parece bien, la semana pasada recordarán que hemos estado dándole continuidad a la serie de estudios sobre el tema de la fe. Hemos estado analizando lo que es Hebreos 11 y la semana pasada analizamos la prueba que Dios le pone a Abraham, la prueba que es la historia más famosa quizás de la vida de Abraham, que tiene que ver con su hijo Isaac. Y pues de esto decíamos que enseñanzas muy importantes son principalmente apropiarnos de la promesa hecha a Abraham. Toda vez que Abraham se hizo dueño de la promesa, aun cuando Dios le pidió algo que parecía contra la promesa, pues le hizo prevalecer la fe, ¿no? Y por eso Pablo, al escribir la carta a los Hebreos, está mencionando a Abraham, ¿no? Decíamos, y digamos que eran los temas que podíamos revisar en la semana, el que nosotros identificáramos promesas que están en la Biblia que Dios nos da a cada quien en lo individual. Y decíamos que en la medida en que nos apropiáramos de esas promesas, las pruebas que Dios nos pusiera, aun cuando parezcan que van contra la promesa, pues las podemos llevar más ligeras. No sé si alguno de ustedes quiera compartir alguna de estas promesas que identifiquen, que tengan o que quieran apropiarse. Y si es que el estudio y el analizar así el pasaje la semana pasada los hizo cambiar la forma en que ven esa promesa, la forma en que ven las pruebas. Si alguien quiere compartir o alguna reflexión que hayan hecho en esta semana. Que hay un par de sillas más si quieren. ¿Nadie dice yo? Miren, yo les platico una en lo personal que hemos estado platicando también Miriam y yo, y que tiene que ver con los hijos, ¿no? Los hijos que, en mi caso, yo tengo una niña, 17 años, que de hecho no está aquí, y eso pues aflige mi corazón. No está aquí porque pues, tiene muchas actividades, se involucra en cosas de teatro, que es lo que ahorita es su pasión, y siempre ha tenido reservas y distancia respecto de acercarse a Cristo, de conocerlo. Cada vez tiene un poquito más apertura, escucha, me pregunta cuando estoy preparando el estudio, le platico a veces de qué se va a tratar, escucha. Pero de todas formas pone el freno, ¿no? Y yo identifico que esa es una promesa que Dios me hace, ¿no? O sea, habla de que yo al conocer a Cristo, pues puedo difundir el Evangelio. Pues, de las personas a las que les platico del Evangelio es de mi familia, mi esposa, mis hijos, ella en particular. Y bueno, pues yo le he estado orando para que pronto conozca a Cristo.
Y como les platicaba Pati, o sea, creo que nosotros oramos y pedimos y a veces sufrimos el que nuestros hijos, en este caso era Andy, todavía no conoce a Cristo y tiene resistencias y tiene confusiones, ¿no? Pero cuando yo me apropio de la promesa y sé que Cristo en algún momento, en alguna circunstancia, en algo que es más acorde a su plan, o sea, en el momento preciso para el plan, ella lo va a conocer, empiezo a relajarme. No quiero decir que todo se me va del corazón, pero me empiezo a relajar, porque sé que eso lo va a cumplir y a mí me va a dar tranquilidad al corazón, pero más allá de eso, va a ser útil para el plan de Él, ¿no? Yo hacía mucho la reflexión, y creo que ya se las he compartido. Cuando yo vengo a Cristo, pues ya tengo un montón de problemas. Y empiezo a estudiar la palabra y digo, pues ¿cómo no supe esto antes, no? Y uno empieza a decir, si hubiera conocido a Cristo a los 15 años, no hubiera pasado todo esto, ¿no? Pero uno se da cuenta que cuando hay un montón de personas que lo conocen a uno y ahora saben que uno es cristiano, les causa impacto, ¿no? Y se preguntan, ¿qué le pasó, no? Entonces creo que eso es lo que puede pasarle en el caso a mi hija. Digo, Dios tiene un plan, no sé cómo va a ser, no sé cuándo va a ser, pero lo que hago es apropiarme de la promesa, apropiarme de que ella también va a ser parte de esta familia, de esta heredad, ¿no? De que ella lo tiene que elegir, ¿no? Y también estoy en la misma oración con el chiquito David, ¿no? Porque pues él va seguramente a escuchar toda su vida, desde que empiece a hablar, va a empezar a hablar de Cristo. ¿Han visto el cuadro que está ahí abajo? En la entrada. Cada que entramos lo ve, lo señala y empieza a decir algo así como shush, que le decimos que es Jesús. O sea, ahorita apenas dice shush. Tampoco el que escuche es garantía de que Cristo va a nacer en su corazón, porque él tiene que elegirlo. Pero lo que voy es, si yo me apropio de la promesa, la creo, fíjense, es bonito, se puede transmitir. Y de eso se va a tratar el estudio del día de hoy, ¿sí? No sé si alguien más quiera compartir alguna reflexión sobre las promesas, si identifican alguna promesa que quieren ustedes hacerse de ella, tomarse de ella, apropiarse de ella. ¿No? Bueno. Nuestros hijos, que es la gran promesa, sí, ¿no? El gran deseo. Sí, y ya ahorita, en nuestro caso particular, pues los hijos y la descendencia. La descendencia, sí. Orar por las siguientes generaciones. Sí, orar por las siguientes generaciones, pero espero que el estudio de hoy nos dé una idea muy clara de cómo podemos nosotros empujar también eso, ¿no? Sí, como dices, los hijos, los nietos, los bisnietos y los que sigan. Esa es la promesa que le dan a Abraham, ¿no? La recuerdan, que es tener una descendencia que sea como estrellas del cielo, como granos de arena del mar, pero además llegar a la tierra prometida. Nosotros también vamos a tener descendencia. ¿Y cuál sería nuestra tierra prometida? El cielo, la vida eterna, ¿no? O sea, el lugar, la ciudad preparada por Dios, que Dios pone los fundamentos, ¿no? Ya lo hemos leído en el estudio de las semanas anteriores. Bueno, si quieren, previo a iniciar con el estudio, que les digo, tiene que ver con este tema, no sé si quieran orar por alguna causa, alguna petición. Igual podemos hacer esta oración por los hijos y nuestras generaciones, Soco. Y alguien más que quiera agradecer también algo a Dios, pedir algo. Es que no he fumado. Muy bien, pues sí, eso lo hacemos. Sigo, ya tengo 2 meses. Sí. Pues sí. No, pues hay que agradecerlo con pero de rodillas. Con corazón, sí, de rodillas. Sí. ¿Tú lo puedes hacer ahorita? ¿Cómo? Perdón. Ahorita orar y agradeciendo. Pues no sé hacerlo, pero intento.
Exacto, eso es lo importante, hay que hacerlo, ¿sí? Hay que intentarlo. Missy, por favor. Ay, bueno, pues nosotros estamos muy felices. No sé si todo el mundo lo sepa, pues se los compartimos. Nosotros estuvimos buscando un bebé desde hace 6 años. Estábamos ya así como, y pues no sé, pensando que no se iba a poder, ya pensando en adoptar y demás. Y resulta que estamos embarazados, ¿no? Entonces estamos muy felices y pues obviamente pues agradecerle a Dios. Porque además, les comento, justamente estábamos preparando todo pues, porque nos íbamos a casar y demás y platicábamos con Rogelio, ¿no? Y justamente en una de estas pláticas hablábamos sobre los hijos y él nos decía, pues pidan una prueba a Dios. Bueno, no pruébenlo, sino pidan una prueba a Él, ¿no? Que realmente les diga si es meritorio o algo así, y a los 15 días nos enteramos. Entonces, Wow. de verdad que fue para nosotros como pues creo que el milagro más grande, ¿no? Híjole, se llama prueba de amor de Dios, ¿no? Sí, claro. O sea, Y además una respuesta tan rápida, ¿no? sí, tan rápida, pero efectiva y eficaz. Qué padre, ¿no? Sí, hay que dar muchas gracias por eso. ¿Alguien más? ¿Tuti? Yo quiero aumentar esto que también porque están actuando conforme a lo que Dios les pide, ¿no? O sea, ellos deciden casarse, Dios mandó el bebé, ¿no? O sea, tenemos también que obedecer a Dios, ¿no? O sea, hacer las cosas como Él lo pide, ¿no? Sí, es lo que veíamos en los estudios de estas semanas. Bueno, en general, ¿no? Siempre. Pero creo que con mucho énfasis. En la medida en que uno se alinea al plan de Dios, así que las bendiciones pues caen solitas, ¿no? Sí, claro. Que fíjense, no hay que perder de vista que luego tenemos bendiciones aun cuando estamos en lugares oscuros por propia voluntad, ¿no? Exactamente, por su misericordia. Pero aquí es como bien clarito, ¿no? Sí, claro. Uno se alinea y cae, ¿no? Sí. Qué hermoso es el amor de Dios, ¿no? Entonces, si les parece bien, oramos por estas Oye, nada más, circunstancias, ¿sí? Sí, Andrea. ya sabes que yo tampoco ya tengo un buen rato que no sé orar, pero, o sea, sí me salen muchas palabras, pero yo ahora me gustaría pedir, por favor, por mi hermana, ¿Sí? que le acaban de diagnosticar cáncer. Se llama Beatriz Ortiz. Salazar. ¿Tú quieres orar o No podría ahorita, ¿ah? Miriam, por favor, Gracias. por Beatriz? Sí, hay que orar con mucho fervor. Digo, obvio por la salud, pero más allá de eso, por la salvación espiritual que ella necesita, ¿no? ¿Sí? Entonces, si les parece bien, oremos. Señor, yo te quiero dar muchísimas gracias el día de hoy por esta gran bendición y esta gran promesa que tú nos ofreces desde Abraham, que pues es una esperanza para los que somos padres y que deseamos que nuestros hijos pues tengan la vida eterna que tú ofreces, Señor. Te quiero dar inmensas gracias por eso. Amén, Jesús. Noelia. Pues darle las gracias a Dios de que no he fumado, ya, híjole, hasta me siento tonta, pero pues son mis pequeños logros, porque no nada más no he fumado, no he sufrido, no me pelo, de repente me vienen las ganas del cigarrito y no me pelo, y le dio Dios, yo sé que nada más Él podía hacer que no estuviera yo sufriendo, porque pues es que era horrible, yo no podía dejar que llegara la noche si yo no tenía 3, 4, 5 cigarros en la cajetilla, porque si no me fumaba la sábana. Pero me siento tan tonta porque yo sé lo que está sintiendo ahorita ella, que su hermana le diagnosticaron esa enfermedad tan horrible, y eso son palabras mayores. Lo mío no es muy importante, entonces yo sé que Dios nos manda nada más cosas que podemos aguantar, porque mi hija también en algún momento la habían
dicho que podía tener leucemia y no, bendito sea Dios, no. Sí, la enfermedad fue autoinmune, pero yo creo que la esperanza de que Dios es justo, yo a veces no entiendo. No entiendo las decisiones, pero tiene que ser por algo, por algo. Yo le doy gracias a Dios por estar aquí. Nada más. En nombre de Cristo, Señor. Amén. En el nombre de Cristo. Señor, te queremos también pedir por Beatriz Ortiz, la hermana de Andrea, para que ella te conozca principalmente, Señor, para que ella encuentre un refugio en ti, sanidad en ti, y también para que si es tu voluntad, tú la sanes, Señor, y para que le des a toda su familia también la entereza y la fortaleza que necesitan para pasar este evento por el que están pasando, Señor. También te queremos agradecer por la vida del bebé o bebita de Missy y Pancho, Señor, para que tú lo bendigas desde ahorita hasta el resto de sus días, Señor, y que siempre camines a su lado. Te lo pedimos y agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Querías orar, Missy? ¿No? ¿Ya está bien? Bueno. Perfecto. Bueno, como les decía, le vamos a dar continuidad al capítulo de 11 de Hebreos. Recordarán que hemos estado viendo pues, grandes hombres de la fe, como decíamos en alguna ocasión, el Salón de la Fama, ¿no? Ahora que está de moda el fútbol americano, pues es el Salón de la Fama de Dios. Y aquí venimos a encontrar 3 nombres más, ¿no? ¿Alguien recuerda a quienes ya hemos analizado y de una u otra forma conocido un poco más? Noé, Abraham, ¿quién más? Sara, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de ellos? ¿Quién me dice? Paciencia. Exacto, ¿no? Paciencia. De pronto las promesas de Dios no llegan cuando las queremos según nuestro plan y nuestro calendario. En otras ocasiones la fe la demostramos, o la han demostrado estas personas, obedeciendo, ¿no? Decíamos de Abraham que él era muy diligente porque al primer llamado decía, heme aquí, y a la primera hora ponía acción, ¿no? Entonces decíamos que esos eran grandes temas que habría que tener en cuenta. ¿Sí? Si les parece bien, vamos al versículo 20, ¿sí? Hebreos 11, versículos 20, 21 y 22, son solo 3 versículos, y pues va a estar corto el estudio. No es cierto. Resulta que también hay mucha historia que contar, ¿no? Pero vámonos con calma. Soco, ¿nos lo puedes leer, por favor? 20, 21 y 22. Sí. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Muy bien. En esos 3 versículos, ¿qué es lo que estamos encontrando? ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios en esos 3 versículos? Que todos fueron bendecidos. Exactamente, o sea, aparte de la fe, o más bien, como consecuencia de la fe, una persona bendice a otras, ¿no? Y bueno, estamos viendo que es el patriarca, el padre de un grupo de personas, ¿no? Hacia sus descendientes. Esa es, digamos, la característica principal de estos tres versículos. Entonces, primer dato a comentar. Además de la fe, la palabra clave, sobre todo en el versículo 20 y en el 21, es bendición. ¿Sí? ¿Y qué entendemos todos nosotros por bendición? ¿Qué es bendecir?
Proteger, dice Dani. ¿Qué más es bendecir? Desear lo bueno. Desear lo bueno. ¿Sí? Te bendigo cuando le digo a alguien que te vaya muy bien, ¿no? Algo así estamos diciendo por bendecir. En la casa de Jehová viviré por las nubes. Exactamente, ¿no? Es decir, que estamos en compañía de Dios, ¿no? Que Dios no nos va a abandonar, ¿no? Que va a estar siempre con nosotros. Es invocar como que las bendiciones y los deseos que vienen de Dios en favor de otra persona, ¿no? Algo así es bendecir. Miren, yo me puse a buscar el diccionario de términos griegos bíblicos y les platico qué encontré. La palabra bendición en hebreo, no es cierto, en griego, es barak y significa arrodillarse, bendecir, ser bendecido, pero fíjense, también maldecir. Cuando la expresa el hombre en la Biblia, o sea, cuando la palabra bendición la articula un hombre, significa que es el deseo o una súplica en pro de una bendición futura. Es decir, el hombre que pronuncia una bendición le está suplicando a Dios que una buena noticia venga en el futuro. ¿Sí? Eso es lo que es una bendición. Y tenemos un ejemplo. Vámonos si quieren a Génesis 28:4. Que además es de las que estamos hablando en estos pasajes, en estos 3 versículos. ¿Sí? Génesis 28:4. Eduardo, ¿lo tienes? Por favor. Sí, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra que moras, que Dios dio a Abraham. ¿Sí? O sea, estamos viendo aquí que Isaac es quien pronuncia esta bendición. ¿Sí? Está pidiéndole a Dios que le transmita la bendición que le dio a Abraham a otra, Una herencia, ¿no? a otra persona. Exactamente. Entonces, fíjense, esta palabra que acaba de decir esta Andrea viene muy al caso, porque cuando bendecimos, transmitimos las bendiciones de Dios, las buenas noticias de Dios, los buenos deseos, las promesas de Dios, ¿sí? Y se parece mucho a lo que se hace cuando uno hereda. Cuando uno hereda y pone en su testamento, quiero dejarle mi casa, mi coche, mi cuenta de dinero a tal persona, lo que estás haciendo es transmitir bienes. Fíjense, está interesante la... O sea, al final de cuentas, a los hijos. ¿Pueden ser a los hijos? Sí, no, bueno, si o a eres otra malo, persona. No se lo dejas a los hijos, ¿verdad? Ajá. Pero es eso, ¿no? Exactamente. A los hijos. Fíjense, está bonita hasta en Maravilla. español, ¿no? Transmitimos bienes, o sea, no transmitimos males, ¿no? O sea, transmitimos cosas que asumimos que son buenas. Entonces también la bendición tiene ese contenido, ¿sí? Similar a heredar. ¿Estamos? Entonces, ¿qué dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua? Invocar en favor de alguien o de algo, bendición divina, ¿sí? La buena noticia, las promesas, ¿no? Fíjense, la palabra bendición, por lo menos, es usada 330 veces en la Biblia. Y lo que está bien bonito es que la primera vez que se usa en la Biblia, la usa Dios para hablar con el primer hombre creado. Es, de hecho, lo primero que le dice al hombre en Génesis 1:22. Digo, si lo tienen ahí, si no, se los leo. Dice, y Dios los bendijo, después de que los creó, y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y después también se lo va a repetir a Adán, ¿sí? Le va a dar esta bendición. Entonces, ¿ustedes consideran que
la palabra bendición, la acción de bendecir, para Dios, ¿qué es? ¿Es importante o...? Sí, muy importante. Es muy importante. Y fíjense, ese es el primer dato que a mí me gustó de hacer el estudio, porque pues yo leí esos 3 versículos y la verdad dije, ¿por qué pone a Isaac, a Jacob y a José como en el Salón de la Fama por solo bendecir? Como que todo el mundo bendice, ¿no? Yo dije, pues, ¿dónde está el mérito? Pero cuando empiezo a investigar qué implicación tiene la palabra bendición, digo, caray, pues entonces resulta que para Dios es bien importante que las personas bendigamos a otras, ¿no? Y entonces dije, entonces Dios me quiere decir algo más, ¿no? O sea, no es así que con mi mente sencillita y realmente pequeña, como se debe de analizar esto, sino hacer un esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, dije, pues ahora sí que hay que estudiar con más detenimiento y cuidado lo que nos está diciendo estos versículos. Entonces, si les parece bien, vamos uno por uno, ¿no? El versículo de Hebreos 11, 20. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. ¿Sí? ¿De qué bendiciones estamos hablando? Estas están en Génesis 27, versículos 38 al 40. ¿Sí? Esa es la primera bendición, que es la bendición que le da a Esaú. Y la segunda bendición está un poquito más adelante. ¿Sí? Entonces vámonos a Génesis 27, 38 al 40. Ahora, les platico muy resumido qué ha pasado y por qué pues es como relevante estas bendiciones. Ustedes saben que la línea de sangre viene de Abraham. Abraham tiene un primer hijo con una sierva que se llama Ismael. Pero antes había recibido la promesa de tener descendientes. Su esposa Sara, recuerden, no podía tener hijos, y a una edad muy avanzada, Dios la bendice con el embarazo. Y de Sara proviene Isaac. Entonces, Isaac es el hijo de la promesa. ¿Sí? Es a quien Abraham le transmite esta bendición, le transmite la promesa. ¿Estamos? Entonces, bueno, estamos hablando de que este versículo habla de lo que hace Isaac, el descendiente de Abraham, con sus 2 hijos, Esaú y Jacob. ¿Quién era el mayor? Esaú. ¿Y a ver, alguien recuerda qué pasa con el tema de las bendiciones? Se las vende por una Esaú, su bendición. como que se le hizo no importante en algún momento ser el primogénito y la intercambia, ¿no? con Jacob. Entonces ahora legalmente Jacob es el primogénito, ¿no? O sea, por unas lentejas, o sea, nosotros no es posible que si Dios nos hereda esas bendiciones, por amor a otras cosas, desechemos esas. Exacto, o sea, primera gran enseñanza, ¿no? La bendición es riqueza, Es un regalo, una dádiva por gracia de Dios. Y aquí Esaú, pues, está en la Biblia para que nosotros veamos que, híjole, aguas con hacer eso porque, pues, fíjense lo que pierde ¿no? No obstante ello, lo que vamos a ver es que Isaac sí bendice a Esaú, pero a la hora que lo bendice le va advirtiendo cosas que van a pasar, ¿no? Que igual no le gustan a Esaú, pero ahorita las vamos a ver. ¿Y qué más pasa en esa historia? Esaú vende la progenitura y luego ¿qué más hace? O sea, la fe que tiene
a ser Dios para que se salve. Ajá, que eso es lo que pasa con Isaac, ¿no? Sí, esto sí es impresionante. Eso es Digamos muy, muy impresionante. Que nadie haríamos eso. Por Exacto. mucha fe que tengamos, no podría. Bueno, yo, por lo menos, yo no podría. Sí, hacer eso. decíamos la semana pasada que era dificilísimo, pero que había una cosa que teníamos que tener muy clara, la promesa de Dios. Sí, Si pero te agarras de la que me promesa, prometan. la prueba la podemos pasar, ¿no? Miriam, ¿quieres comentar? No, es que no sé si te referías a que Jacob se hizo pasar por... Ajá, cuando Isaac ya estaba próximo a morir, o bueno, él se sentía muy viejo, pidió llamar a su hijo Esaú, al primogénito. Y por ahí andaba la mamá de Jacob, escuchó y le dice a Jacob, Jacob, disfrázate para que tú recibas la bendición. Sí, ¿no? Era el preferido. El caso es que Jacob recibe una bendición haciéndose pasar por Esaú. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las bendiciones? Les digo, vamos a Génesis 27, versículos 38 al 40. Pame, ¿lo puedes leer? Y Esaú respondió a su padre: ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: He aquí, será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. ¿Sí? Aquí lo que está pasando es que Isaac ya le había dado una bendición a Isaac. Y en esa bendición, a Jacob. Y en esa bendición ya le había dicho, pues tú vas a ser el líder de todos, ¿no? Lo que está haciendo Isaac con Esaú no está contradiciendo, o sea, le está dando una bendición y le está advirtiendo cosas venideras, como dice Hebreos 11:20. Le está diciendo cosas venideras. Está diciendo que pues él va a estar al servicio de su hermano Jacob. Le está diciendo, el líder va a ser Jacob. Pero cuando te fortalezcas, ya te vas a quitar el yugo de tu servicio, ¿no? La carga de servirle a Jacob, ¿no? O sea, lo que está haciendo Isaac, pues es así que manteniendo el plan de Dios, ¿no? Y diciéndole al otro que va duro y que... Sí, lo está poniendo, diríamos, en su lugar, ¿sí? ¿Cuál es la bendición que le da Isaac a Jacob? Esa está ya en el versículo 1 del capítulo 28, ¿sí? Génesis 28, versículo 1 al 4. Aurelia, ¿ahí lo tienes? Del 1 al 4, por favor. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. ¿Sí? Aquí en esta bendición vemos dos cosas. Les digo, ya antes había sucedido que Isaac le había dicho, tú vas a ser el líder. Aquí lo que le está, y por eso es más importante esta bendición, por eso es la que está refiriendo Hebreos 11, es que le está diciendo cómo le está transmitiendo la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Sí? La primera parte de esta bendición, ustedes ven, le está diciendo las instrucciones de lo que tiene que hacer. Irse a tal tierra, casarse con tal mujer, y de ahí va a venir la descendencia. Pero la parte así importantísima es a partir del versículo 3 que dice: y Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar, que fíjense, es la misma bendición
que recibió Adán. Es la misma que recibe Abraham, la misma que fue transmitida a Isaac y la misma que está recibiendo Jacob. Fructificar. ¿Qué quiere decir fructificar? Que dé fruto, que sea abundante. Ajá. Decíamos, ¿se acuerdan el pasaje de Juan 15? ¿Sí? Que los viñedos dan mucho fruto, que hay que cuidarlos, que hay que limpiarlos, que hay que podar y hay que cortar para que los viñedos puedan dar mucho fruto. Entonces, la bendición, fíjense, más bonita que da Dios es fructifiquen, den fruto. ¿Eso qué tiene que ver contigo aquí y ahora? ¿Qué te dice Dios con su palabra? ¿Cómo te bendice a ti? ¿Qué es lo que te dice en lo personal? A ella ya le dio un bebé. Exacto. Ya le está fructificando, Ya le está ¿no? fructificando. ¿De qué otra forma, aparte de tener hijos, podemos fructificar? En el trabajo. En el trabajo. Pero más importante que... Bueno, yo creo que al final de cuentas, lo que por lo menos a mí ya no me da miedo, sí, perdón lo que voy a ¿Sí? decir, es que va a tener vida eterna. Sí. Pero Después puedes hacer muchas cosas, pero al final de cuentas... Oye, esa es la promesa de la que tú te apropias y que te hace estar tranquilo. Pero fructificar quiere decir algo más. Pero entonces por eso voy a hacer otras cosas, porque yo creo en esa promesa, voy a llegar ahí. Lo que yo haga, de aquí para allá. Bueno, en efecto, eso nos da tranquilidad. Eduardo, ¿querías decir algo más? sí, la bendición la del hombre, Ajá. pero viene de Dios. Exacto, es la transmisión, Sí, ¿no? y el que va a resolver si esa bendición se da, o sea, se realiza, va a ser Dios, Claro, ni tú ni el que te la da. exacto. Para eso tienes que seguir, yo te puedo dar una bendición, pero decirte, como dice aquí, tienes que hacer esto y esto y esto para que esa bendición te llegue. Exacto. Porque Entonces, no puede ir sin obediencia, ¿no? sin obediencia, hasta que Dios diga, ya se lo merece, entonces no se la da el que lo bendijo, sino se la da Dios. El que lo bendijo lo hizo en el nombre de Dios para que llegara ese momento en que si cumplió, tuviera la bendición. Sí, Y nosotros todos tenemos muchas bendiciones, desde que nacemos nos Sí. bendicen en muchas cosas, pero muchas no las logramos porque hacemos mil cosas que no te deben de llevar a esa bendición, ¿no? sí, tú ahorita tocaste, creo que los temas fundamentales. Para que Jacob pudiera realizar la transmisión de la bendición hacia Isaac, hacia Jacob, tuvo que usar algo, tuvo que poner algo, A Dios en el principio. fe, ¿no? Claro, Ahí la fe, dice, claro. lo dice el Fe, ¿no? versículo, Obediencia. ¿sí? Al final de Con cuentas. Confianza absoluta de que la promesa va a ser cumplida, fíjense, en alguien distinto a mí, en mi hijo, en este caso el hijo de Isaac, ¿no? Jacob, y los descendientes de él. Entonces, ¿cuál sería la clave para que las bendiciones que damos sean efectivas? Tienes fe, Exacto, la tienes fe. fe, las transmites, a la persona que se las transmites debe de Tiene tener que la fe obedecer. y obedecer. Exacto. Sí, es la fe con obediencia. Y el seguirlas transmitiendo. Exactamente, entonces, fíjense, es como un mecanismo bonito de de un diseño perfecto de Dios, ¿no? O sea, una cosa no puede ir sin la otra. Si a este caminito nosotros le quitamos la obediencia, pues no se da, ¿no? Primero la fe, ¿no? Luego la Si obediencia. de entrada no hay fe, Conjuntamente, pues conjuntivamente. la bendición es de dientes para afuera, ¿no? No es una bendición efectiva. Entonces, está bien bonito que Dios en los versículos anteriores de Hebreos nos está hablando de paciencia, obediencia, y llegamos aquí a la bendición. Entonces ya nos dio un manual de instrucciones para realizar correctamente la transmisión de una promesa, de la bendición, ¿no? Entonces, ¿a poco no les emociona? Sí. Pues percatarnos de que Dios tiene ese diseño perfecto y además nos lo va poniendo en la Biblia para que nosotros Pero la fe No, es del no que lo da hagamos. y del que recibe también.
Sí, sí, sí. Cierto. Ambos tienen. Fíjense, hay un comentarista que cuando habla de los 3 versículos de este Hebreos 11:20 que habla de Isaac, del 21 que habla de Jacob y del 22 que habla de José, en los 3 casos lo que dice es que ninguno de ellos fue el primogénito de su padre, sino fue el segundo hijo o uno de los 12 hijos, pero no fue el primogénito, como el caso de José. Lo que dice es, Dios sabe y conoce el corazón de a quien va a recibir la bendición. Y es justo lo que dice Eduardo. El que pronuncia la bendición, el papá, tiene fe y la puede transmitir así. Pero fíjense, se necesita gracia de Dios para indicarle a él a quién lo va a transmitir, ¿no? Y que Dios conozca que ese otro va a ser obediente, va a tener fe y pues va a cumplir parte del plan para que se cumpla la promesa, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice, regresando a Hebreos 11:20? Que dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. ¿Qué les dice esto de cosas venideras? Cosas al futuro. Cosas al futuro que Isaac iba a ver. No. Entonces nos regresamos otra vez a Hebreos 11, versículo 1, que es la fe. La confianza en las cosas que no vemos, ¿no? Entonces otra vez aquí nos está haciendo la reiteración de Dios, ten confianza. A lo mejor hay cosas que a ti no te van a tocar, que hoy no vas a ver, que a lo mejor te vas a morir, pero que se van a cumplir, ¿no? Que se van a cumplir en tus hijos, en tus nietos, ¿no? Las promesas, ¿no? Son, digamos, eso es lo que tenemos que tener bien claro. Si tú te apropias de la promesa, la fe se fortalece. Tu fe anda flaqueando, ¿qué es lo que tienes que hacer? Buscar las promesas y apropiártelas, decirle, Dios, ponme el corazón dispuesto a que yo me haga Señor, propietario de esta promesa, La palabra de Dios ¿no? es viva y eficaz y más mortal que todas las palabras. Exactamente, Andrea. Así es la palabra, ¿no? ¿Qué más es notable en este versículo? Bueno, yo le puse así a mi pregunta que tengo aquí en la guía, ¿no? Dice, perdón, ya me salté. Bueno, perdón, es que ya estoy en el siguiente versículo. Si les parece bien, vámonos al siguiente versículo, al Hebreos 11, versículo 21. Dice, por la fe, Jacob al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Qué es lo que sabemos de Jacob? Bueno, que recibió la bendición de Abraham. En efecto, se volvió líder. ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Alguien recuerda? 12 hijos, que son los que son además los que van a fundar las 12 tribus de Israel. También, exactamente. Jacob, en algún momento, Dios le dice, pues tu nombre va a cambiar, te vas a llamar Israel. Por eso se le llama las 12 tribus de Israel, y por eso el pueblo judío también se identifica como la nación de Israel, la nación de Jacob, la nación que viene de esa línea de sangre, ¿no? Entonces, está bien bonito todo eso, ¿no? Digo, pero ese es dato cultural. ¿Qué tiene que ver con nosotros la bendición de Jacob? Fíjense que está bien interesante este versículo. Porque nos puede dar nos da la potestad a todos, porque era una tribu. ¿Sí? Nosotros somos gentiles y esa es la bendición, que también somos parte de. Sí, pero ahorita vamos a llegar más adelante, ¿no? más adelante, ¿sí? Vamos a llegar más adelante. ¿Qué es lo que sabemos de Jacob? Recibió la bendición,
es padre de las 12 tribus porque tuvo 12 hijos. Pero este versículo de Hebreos 11 está interesante, que no dice la bendición que le transmitió a sus 12 hijos, sino dice la bendición que le transmitió a quienes, A los hijos de José, que son sus, nietos. ¿no? Está bien interesante. El versículo anterior es bendición de padre a hijo, y aquí es bendición del patriarca al nieto, ¿no? A los 2 nietos. ¿Qué nos querrá decir Dios con eso? O sea, ¿por qué no nos platicó? Bueno, está platicado en la Biblia, la verdad es que sí está en la Biblia, en Génesis, sobre todo en Génesis, creo que es 48, vienen todas las bendiciones que le da a sus 12 hijos. Pero ¿por qué el escritor de Hebreos, en lugar de decir, pues también Jacob muestra su fe dando la bendición a sus 12 hijos, nos relata la bendición que le da a los nietos? ¿Por qué se imagina? Yo creo que Dios tiene escogidos para transmitir la fe y su palabra. Entonces, José es una persona muy especial, ¿no? Los que hemos leído un poquito sobre José. ¿Sí? ¿Qué tiene de especial José para quienes no lo Tenía ubican? mucha fe, luchó por su fe. ¿Qué le hicieron sus hermanos, se acuerdan? Tenía mucho amor, aunque le hicieran lo que A hicieran. un pozo, lo dejaron ahí, se lo llevaron a Egipto. Lo vendieron, él terminó en Egipto separado de sus hermanos, muchos años después tuvo que reconciliarse con ellos. Pero siempre fue fiel a Dios. Exactamente. Entonces, fíjense que lo que está narrado en este lugar especial es que a José, a sus descendientes, a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, les dio más parte en la repartición que se hace de las tribus. O sea, imagínense que el territorio es un pastel y lo parten en 12 partes. Bueno, a José le tocó doble. ¿Por qué? Por lo que dice Eduardo. Porque siempre tuvo un corazón entregado a Dios, a la fe, ¿sí? A que la promesa iba a ser cumplida, ¿no? Y es que también la bendición que le da a José, a los nietos de Jacob, los ve como sus hijos. No los ve como Exactamente. los hijos de José, sino los añade al grupo de hijos que tenía, porque le faltaban de 12, se convirtieron en 14. Oye, Sí. pero eso es lo interesante, que al final de cuentas la herencia se lo das a los hijos. Y esa es la herencia que nos gusta, porque no somos herederos, pero somos gentiles y nos da la oportunidad de que a pesar de que no somos sus hijos, entre comillas, nos podemos convertir en sus hijos. Yo pienso Ajá. que para allá va. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, ya me adelanté un poquito. Sí, Gálatas 3, eso ya es. ¿sí? Vámonos a Gálatas 3, versículo 29, ¿sí? Gálatas 3, versículo 29, ¿sí? Que es como, si es algo que se asemeja a esto que hace Jacob con sus nietos, ¿sí? Los hace hijos suyos, los adopta, ¿sí? Después de Romano. ¿Sí? Gálatas 3, versículo 29. Un poquito. ¿Sabes qué nos pasa mucho? Perdón mi interrupción. ¿Sí? Cuando oímos la palabra herencia, inmediatamente nuestro cerebro lo mata a materia. Ah, dinero, claro. Ajá. O sea, es así como estás. Si realmente la principal herencia que tienes, pues es que tú tengas fe en Dios y la herencia de tener a Jesús. Esa es la Exacto. herencia que vale la pena. Exacto. Pero siempre decimos herencia, ¿cuánto me tocó? Exacto. Díganme dónde cobro, ¿no? Así es. Dios dice algo similar. Miriam ya lo tiene por allá. ¿Lo puedes leer? ¿Es Gálatas qué, perdón? 3, versículo 29. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Sí? Cristo vino
a extender con nosotros la bendición original de Abraham. La semana pasada decíamos que con Abraham hubo un pacto, ¿sí? Abraham tiene fe y Dios, por esa fe, le va a dar la tierra prometida y una descendencia grande. A nosotros nos hace linaje, es decir, parte de la línea de sangre de Abraham. Espiritualmente hablando, no físicamente, ¿no? Y entonces somos herederos, como dice Eduardo, según la promesa. ¿Cuál promesa? La que le hizo Abraham. La mismísima que le hizo a Abraham, ¿sí? Nosotros en Cristo. ¿Quiere decir que cualquier persona? No. Solo nosotros los que Cristo ya está en nuestro corazón. Y entonces hay que apropiarnos de la promesa. Para todo aquel que le cree. Ajá. Y hay dos elementos. O sea, la promesa física en el sentido de mis hijos también van a conocer a Cristo, pero también de la transmisión espiritual de esta promesa y de esta bendición. Y esa transmisión espiritual es la que hacemos cuando nosotros hablamos con otra persona de Cristo. Le estamos heredando. Miriam y yo teníamos algún día una conversación que decíamos que Dios es tan grande que tiene 2 árboles genealógicos para cada uno de nosotros, ¿no? El árbol genealógico pues, que explica que mis abuelos tuvieron a mis padres se conocieron y me tuvieron a mí, y luego yo voy a tener hijos y así, ¿no? Esa línea. Pero la otra, la genealogía espiritual, ¿no? ¿Quién me presentó a mí a Cristo? ¿No? No puedo decir que sea mi mamá o mi papá, pero sí que hay una línea, ¿sí?, de genealogía en Cristo. O sea, en mi caso personal, a mí me habló de Cristo Miriam, a su vez a Miriam le habló de Cristo Soco. Entonces mi árbol genealógico pasa por Soco, ¿no? Y a mí, Pati y Rogelio. Pati y Rogelio. Entonces, pues algo así como que Rogelio y Pati son mis abuelos, ¿no? Algo así, ¿no? Una cosa, espiritual. familia espiritual. Pero también ahí tenemos que entender, perdón por la palabra que usa ¿Sí? ella de gentiles, que esa palabra para nosotros no debería de existir, porque realmente viene la línea genealógica de Dios a todos los Pero judíos. sí debe de existir porque aparece en la Biblia. y No, lo pero repiten vaya, muchas para veces. nosotros. Dios, lo que quiero decir es que venimos en una línea directa. No hubo un momento de corte, ¿no? El momento fue esencial. Cristo da su vida por nosotros. Pero viene esa línea, ¿no? Exactamente. Y lo que cambia es el Nuevo Testamento. O sea, lo que nos dice aquí es el Nuevo Testamento explicándonos la parte nueva de lo que estuvo ahí atrás, ¿no? Sí, lo interesante es que creo que ambos temas son importantes, porque es cierto, la Biblia habla de gentiles porque era un gran problema para los primeros cristianos, los apóstoles, para incluso Pablo, el que le cuestionaran que ¿y por qué estás hablando con gentiles, no? ¿Por qué estás hablando con no judíos, diríamoslo así, no? Y entonces dice lo que tú estás afirmando. Si sois de Cristo, lo dice Gálatas 3:29, linaje de Abraham. No quiere decir que te conviertes en judío. No quiere decir que eres heredero de la promesa, porque Cristo, fíjense, refrenda el pacto que tiene Dios con Abraham, lo hace además perfecto y nos lo hace alcanzable a todos los que creen en él, como lo dice Juan 3:16, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que vemos aquí, híjole, les digo, a mí me sigue pareciendo muy, muy, muy extraordinario, es que las bendiciones que se están transmitiendo, el elemento es la fe, ¿no? El elemento importante que nos hace salvos es la fe. La fe transmite la promesa. La fe nos convierte en personas salvas. La fe nos hace herederos. La fe nos hace hijos. Así como Jacob adopta a 2 hijos de José, que es Manasés y Efraín, ¿sí? Cristo
Dios nos adopta y nos hace hijos suyos cuando lo aceptamos en el corazón, cuando nace Él en nuestro corazón. ¿A poco no está bonito? Pensar que eso que pasó en tiempos muy antiguos está pasando aquí ahora con nosotros, cuando nosotros recibimos a Cristo. O sea, el plan de Dios, de veras, sorprende porque está narrado en Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Y está hablándote de algo que te va a pasar a ti. Algo que es vivo, que está hoy aquí y ahora, ¿no? Ahora, si les parece bien, vámonos al versículo. Bueno, antes les quería platicar una cosa que me platicó Miriam y que creo que es muy importante porque ¿qué nos dice o por qué es importante? Viene narrado en la Biblia que cuando Jacob le da la bendición a los dos hijos de José, a Manasés y a Efraín, pone las manos sobre las cabezas de ellos, ¿sí? Y la mano derecha dice, ahorita se los leo, es Génesis 48, versículo 17. Dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, o sea, Efraín. La mano derecha debería de estar cambiada, ¿no? Dice, también él, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor, ¿sí?, no el primogénito, será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día. ¿Por qué Dios, porque es el que pone las cosas en la Biblia, nos hace que nos enteremos de eso? Yo creo que por obediencia, ¿no? Ah, Sí. Un elemento importante es obediencia. Porque siempre en la misma Biblia el primogénito, en todos lados el primogénito y el hijo de quién sabe. Entonces, aquí te está diciendo, es tú eres el primogénito, pero yo digo que es Exacto. La voluntad de Dios por primer orden, ¿no? Y un segundo elemento que creo que tiene que ver con el por qué y qué nos está queriendo decir Dios, de por qué bendecir más a uno que a otro, ¿no? O por qué bendecirlos de manera diferente, ¿no? Y tiene que ver con el simbolismo que hay en el nombre de Manasés y en el simbolismo que hay en el nombre de Efraín. Nos dice la Biblia en Génesis 41:51. Se los leo. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Esto pues porque en aquella época había mucha hambre y entonces se las vieron muy, muy difíciles. Cuando nace Manasés, dice, me hace olvidar Dios ese trabajo, ¿sí? ¿Qué nos dice la Biblia respecto de Efraín? Génesis 41:52, que es el siguiente versículo. Dice, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿No? Entonces, Manasés, su nombre está relacionado con olvidar el pasado, con olvidar lo que ya dejamos. Y Efraín tiene que ver con lo que viene, que es el fruto, con la promesa. Fructificar es parte esencial de la promesa, ¿no? Entonces, yo preguntaría, ¿en qué está más interesado Dios? ¿En que olvides tu pasado o en que vayas y fructifiques? Por eso la bendición va para el que fructifica, para Efraín, ¿no? ¿No se les da emoción eso? Que Dios ahí con este simbolismo te está diciendo, tu
Armando anterior, tu Dani anterior, tu Soco anterior, tu Eduardo anterior, antes de Cristo, no déjalo allá. Fructifica. Y ahí está la promesa, ¿no? En la medida en que te hagas atadura del pasado, pues tus bendiciones son menores, ¿no? O sea, no van a avanzar. En la medida en que fructifiques, y decíamos, sí con los hijos, pero también espiritualmente, hablando de Cristo, compartiendo el Evangelio, tus bendiciones van a llegar y las vas a ver, ¿no? O sea, si le ponemos velocidad a fructificar, nuestras bendiciones, yo creo que nos va a tocar verlas todas, ¿no? ¿No les llena de emoción eso? Ahora sí, vámonos al versículo 22, porque creo que ya nos fuimos muy largos. Dice, versículo 22, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Híjole, yo la verdad cuando leí este versículo dije, ¿so what? O sea, ¿de qué está hablando? O sea, estábamos con las bendiciones. Está hablando de que José profetiza. Está hablando de que José le dice a quiénes, a los hermanos, ¿no? A sus 12 hermanos y a sus hijos bendecidos, ¿sí? A todas las tribus de Israel que van a salir de Egipto. Eso, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo sabemos que se llama? Exactamente, el éxodo, ¿no? O sea, José está profetizando que los judíos esclavizados van a salir de la tierra de Egipto y van a llegar a la tierra prometida. Y entonces, ¿qué es lo que hace José? Que sus huesos. También le da la instrucción de que sus restos, porque él ya no le tocó verlo, otra vez el tema de la fe, lo que tiene certeza de que va a ocurrir pero que no ve, ¿sí? Le da la instrucción de que lleven sus huesos para que los entierren en la tierra prometida, ¿sí? Y esto fue profecía, ¿sí? Vámonos a Éxodo 13:19. Y es que esto también está bonito. ¿Sí? Éxodo 13:19. Ángel, ¿lo tienes por allá? ¿13:19? Así es. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. ¿Sí? O sea, ¿se acuerdan de Moisés? Y digo, el estudio que sigue se va a tratar de él. Pero entre las cosas que hizo Moisés, o sea, aparte de lidiar con el faraón y lidiar con los judíos que también eran especiales, etc., llevaba consigo los huesos de José para cumplir la profecía. Uno dice, bueno, profecías que se esfuerzan por cumplir. Bueno, tiene que haber obediencia, ya decíamos, ¿no? O sea, la fe va acompañada de obediencia, ¿sí? José, nos dice Hebreos 11:22, menciona la salida, profetiza el éxodo y dio mandamiento acerca de sus huesos. Ese mandamiento lo echa a andar o lo cumple el propio Moisés. ¿Qué nos dice la Biblia también del destino de los huesos de José? Esto está en Josué 24:32. Josué 24:32. ¿Sí? Josué 24:32. Missy, ¿lo tienes por allá? O... Bueno, sí, la esperamos. 24:32, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años pasaron?
de la muerte de José para esto que Pues sucedió? mínimo unos 400 ¿400? Que fue lo que estuvieron de esclavos. esclavos. Pero realmente Josué fue el que abrió el camino para los judíos. De alguna manera que no están tan esclavos, ¿no? Josué fue un judío que se volvió esclavo De Faraón. Para que no desapareciera la raza de él. desapareciera Sí. la raza, le da una posición Dios ahí Un poquito de más mando, Ujú. y de ahí, porque a lo mejor si hubiera sido esclavo Se no mueve. hubiera sido tan fácil, ¿no? Le da la posición del mando que le da. Sí, sí. De hecho, lo que es muy encomiable de José es que aun cuando tuvo esa posición, no la explotó de manera personal, sino lo usó en beneficio de su pueblo. Pero fíjense que es bien interesante que eso no está señalado como manifestación de la fe, sino más bien la bendición hacia los... esta profecía en realidad, ¿no? Esta profecía y la instrucción de sus huesos. Missy, por favor. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, o de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Híjole, se cumple a cabalidad lo profetizado por José respecto de sus restos, respecto de sus huesos. Imagínate que a ti te da la instrucción tu papá de que tus restos van a ser enterrados en una tierra prometida. ¿Qué te impulsa a hacer eso? Es un deber muy grande, ¿no? Sí, es te ponen Una encomienda fuerte, porque además es una tierra que, fíjense, la veían lejanísima, no solo en el plano de la distancia, sino en el plano del tiempo. Sin embargo, lo que mantiene firme la promesa es la fe, la confianza, la certeza de que eso se va a cumplir. y de que eran esclavos, o sea, los tenían Sí. ahí como... O sea, en la situación más desesperada, ¿no? Que es la esclavitud. Bueno, va a venir Moisés que... En ese momento, o José sea, no sabía tenía que que verse porque cualquiera hubiera dicho, ¿cómo? Para empezar, ¿cómo me quito esta esclavitud? Claro, ¿no? Entonces, la fe, lo que nos está demostrando estos versículos que estamos viendo de Hebreos 11, es que teniéndola, cosas que parecen imposibles, improbables, incluso contra la misma promesa, aún así son posibles por Dios, porque Dios las hace posibles. Eso que nos dice, que te dice a ti y a mí, ¿qué te dice a ti en lo individual? Que estemos tranquilos, que estemos en paz, que aunque veamos las cosas que no se van a dar como Dios lo promete, sí se va a dar. Ajá. Porque lo que estemos viviendo sea ilógico a esa promesa. Aun cuando el camino que nos dice Dios es, pues ahora tú vas a ir a este lugar, pero para llegar vas a tener que irte por allá. Oye, pero pues está muy lejos y me alejo cada vez más, ¿no? Pues hazle caso porque Él va a ver cómo Ten fe. el camino es el correcto, el que te está mandando, ¿no? Les digo, estos versículos están bonitos porque trascienden no solamente a la distancia, sino las generaciones. Entonces, lo que me hace a mí pensar es que cuando Isaac le transmite a Jacob a los hijos de José, y José profetiza para todas las 12 tribus, lo que está haciendo es que está transmitiendo, sí, la promesa de Abraham, pero está también transmitiendo la confianza que tienen en Dios. Está haciendo, fíjense, la transmisión no solo de palabras y de promesas, y si quieren hasta de un contrato, si es que alguien lo escribió. Están transmitiendo con esos actos la misma fe. Entonces por eso decimos, Abraham, padre de la fe, y todos los demás somos descendientes de esa fe. Es más fácil decirlo que llegar a las conclusiones, ¿no? Dice,
transmiten también a la generación posterior la convicción de que la promesa, esa de la que nosotros también somos herederos, va a ser cumplida. Cuando transmites, cuando tú le hablas a alguien y lo bendices, estás también transmitiendo y renovando el pacto que tiene Dios con Abraham. ¿A poco no está bien bonito? Que tú seas, en lo personal, protagonista de esa línea de transmisión de la fe. Entonces, por último, ya para concluir, yo te invito así en lo personal a que tú identifiques que eres protagonista de la historia, ¿no? Que Dios mantuvo la Biblia para que tú te enteraras de estas cosas y que tú lo puedas apropiar, y ya una vez que esté apropiado, tengas confianza de que la promesa va a ser cumplida. La promesa respecto de que tus seres queridos conozcan a Cristo y sean parte de la familia, ¿no? De que tu descendencia fructifique. Y que también te hagas propietario de la promesa de que Dios tiene preparado para ti una ciudad fundada en el cielo, con los fundamentos que Él mismo pone, ¿sí? Que es una certeza, es una confianza, una tranquilidad, como lo decía hace un rato Andrea, ¿no? De que no hay lugar a dudas, eso va a ocurrir. Entonces tu vida puede ser más ligera, ¿no? Ya no tienes que cargar con muchas cosas. Y si nuestra fe anda flaqueando, órale a Dios, dile a Dios, pídele, implórale, ruégale que ponga a ti en tu corazón esa voluntad de que tú puedas realizar la transmisión de la fe, ¿no? Hacia otras generaciones y a otras personas en el árbol genealógico espiritual que decíamos, ¿no? También vale la pena que ustedes hagan su árbol genealógico y a ver qué nos va diciendo, porque así como vemos el árbol genealógico de los hijos de José y los seguimos y ellos son herederos y llegamos hasta Abraham, conocer las historias, el cómo conocieron a Cristo las personas de nuestro árbol genealógico, nos va a decir también muchas cosas del por qué estamos aquí ahora, por qué conocimos a Cristo, y de todas las cosas que Dios mantiene en su control para que tú seas salvo. Eso está bien bonito también, ¿sí? Entonces, a lo mejor eso nos ayuda también a ver diferente las genealogías que aparecen en varios libros de la Biblia. Cuando uno los lee son aburridísimas, ¿no? Si uno dice, ay, ¿para qué me sirve saber que este fue hijo de este y a su vez tuvo tantos hijos? Bueno, por eso. Les platico ya una última cosa. Los evangelistas, los misioneros que van a lugares como África, han descubierto que es más difícil enseñar el evangelio si no hablan de las genealogías. Cuando hablan ellos de la genealogía, cuando les enseñan libros del Viejo Testamento y les explican esta línea de sangre, la gente de inmediato cree que esto es real, porque ellos pueden seguir la línea de sangre de los hechos, y entonces se les va haciendo real. Entonces también, a lo mejor con este estudio le podemos empezar a perder un poco de hastío a cuando leemos esas cosas, esas genealogías en la Biblia. Están ahí por algo, nos dicen algo, y les digo, nos dicen algo de nosotros mismos, ¿no? De todas estas personas aprendemos algo. Si les parece bien, vamos a orar para seguir platicando en el desayuno. Señor Dios, Padre amoroso, te queremos dar muchas gracias, Señor, porque tú en tu plan ya habías previsto que Abraham iba a tener una fe muy grande, que él iba a tener fe en la promesa que tú le diste. Incluso antes, Señor, tú ya le habías hablado a Abraham de la promesa y la bendición de fructificar. Señor, te queremos agradecer porque tú también esa promesa ideaste el plan perfecto a través de tu Hijo
y de su muerte para el perdón de nuestros pecados, que nos alcanza a beneficiar a nosotros, que nosotros somos también herederos de esa promesa. Señor, te queremos dar muchas gracias porque tú, desde que creaste todo en tu inteligencia, ya nos habías considerado. Te pedimos, Señor, que también nos hagas y nos pongas en el corazón certeza en esa promesa, que no dudemos que podemos y que vamos a fructificar, que no dudemos que vamos a tener un lugar en el lugar, en la ciudad que tú estás preparando, en esta ciudad celestial contigo. Te queremos pedir también, Señor, que así como le diste el ánimo a estos hombres de transmitir la fe y la bendición, también lo pongas en nuestro corazón y que seas tú el que nos motive y nos diga cuál es el momento adecuado, las personas indicadas para hacer esa transmisión de la promesa y de la fe. Pone en nuestro corazón el ánimo de dar testimonio del Evangelio pues a las personas con las que nos relacionamos. Y Señor, síguenos bendiciendo con el honor, el privilegio de seguir conociendo tu palabra, porque cada que la conocemos aprendemos mucho de ti y aprendemos también mucho de nosotros mismos. Te pedimos que ese conocimiento no solo se quede en saber datos, sino que lo podamos apropiar en el corazón y que lo podamos utilizar en nuestra vida cotidiana. Señor, todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Sabes qué me sorprende mucho cuando es Jacob el que está bendiciendo a sus nietos? Que dice, y cinco, y adoró. Agradecimiento. Sí. ¿Verdad? Sí, se me pasó, porque es un detalle que viene en Hebreos 11:21, ¿no? Sí. Que dice que estaba apoyado en su bastón, ¿no? En el bordón. El bordón. Algunos comentaristas lo que señalan es que había una actitud de humildad a la hora de adorar, ¿no? De parte de Jacob, que había una actitud como de total confianza en Dios, y que había pues esa que viene dicho en esas palabras, ¿no? Pero está, ¿cómo te diré? Es muy bonito pensar que uno pueda también transmitir de esas maneras esas bendiciones a los hijos, a los nietos, ¿no? Que lo pueda uno hacer en reverencia con Dios, que sabes que se van a dar. Sí, Tú no lo vas a ver, pero se van a dar. Entonces, con profundo agradecimiento y respeto. Con adoración, ¿cómo dice? Praises, elogio, elogiando a Dios. Es bonito. Se me pasó, pero sí se revisa mucho. Sí, es que estuvimos imperfectos. No, pero está bien, es mucho mejor. Es que le cuesta a uno mucho trabajo a veces entender que todo viene del Antiguo Testamento y tiene una liga tan grande, ¿no? La liga esa que viene así, que lleva. Pero cuando lo vas hilando dices, ¡ay, qué impresión! Porque no te deja de Pues es que son los dibuladores hilados. Cosas que de tanta distancia, que dijeras, no, estaban en un disco duro de la NASA, pero vaya, no les agarren y escribir la cosa. Sí. Digo, además creo que sea algo útil a nosotros, aquí y ahora en el 2015. Híjole, qué plan, ¿no? Sí, no, yo digo, no sé si se lo transmito. Digo, cada que hago uno de ¿Emoción? Sí. Claro, tu amor. Es una palabra que tengo mucho tradición con la idea es órale ahora. Sí, Órale ahora. Sí, es como cuando te enteras. Bueno, es una palabra. Cuando dices. No sé si tres o dos, significa
ojalá quiera, ¿no? Sí. Ojalá tuviéramos una palabra así, ¿no? Porque es la voluntad de Dios, ¿no? Y la usamos muy bien. La usamos La todo el usamos tiempo perfecto, para pero eso, en ¿no? contexto, ¿no? Ojalá que sea esto, claro. No es patria de San dice cosita. Cosa del producto y Pero te digo, no sé eso. si quieres uno. Yo tengo un hermano de 9 años, pero fue mi jefe. Mi jefe. Más capacidad, sabía hacer dinero. Yo era gente de campo. Hay que hacer un proyecto para que vean ustedes y yo me encargaba de lo que fuera. El trabajo que mi papá hacía. Porque ella dijo. Y nos llevamos y somos los mejores hermanos porque terminamos de nuestro papel. Se recargaba en mí y él tomaba. Es sí, al principio te cuesta mucho trabajo. ¿No? Y muy similar, porque ya ves que también a Esaú le dice, y cuando te fortalezcas, te vas a quitar el yugo, ¿no? Que la fuerza. Cuando yo me llevaba al kilo y agarraba la mano, Sí, estoy muy enfermo. Ando muy delicado. Yo sé que así Oye, muchas felicidades. Hola, ¿cómo estás? ¿Balón? Sí, tú andas saliendo también. ¿Ya te vas? Se me quita. Pues aquí yo estoy seguro que fue el bebé. Fue el que llegó con todo el historia. Ahorita lo que decía, no, no puedo enfermar, se contagia y ya no puede tomar nada. Por eso El domingo, Pero al extremo casi. qué gran noticia. Me dio mucho gusto. bueno, a ver, ir a la fiesta. Hola, qué bonito. Pues sí, descansa. Vas a venir el sábado. Cristian mandó un correo. ¿Cómo estás? Una invitación Ya te vas a a la fiesta no tengas mucho de- que ver. Gracias. Hasta Domingo luego. de 4 a 8. Bye, Pancho. Felicidades. Le digo a Selena, oye, me dice, pues mira, dice, háblenlo. Entonces, igual Ahora nos quedamos. Pues quién sabe, porque mira, ya ahorita lo que dijimos fue también a mi papá. Bye, Miriam. Ah, que vinieran. Miriam nos daba tiempos también. Todo siempre. Todo diciembre. Mira, yo te lo comento, ¿no? Para mí, para que lo veas. Si no, pues para hablar con Cristian. Pero tú debes la manda hoy. No, yo ni lo he visto. Sí, le digo.